Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 16 de noviembre. El título de esta lección: al sonido de la trompeta. Oremos. Dios y Padre, que está en las alturas de los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. En este nuevo amanecer, agradecemos por la vida que nos concede. Gracias por el privilegio de abrir su palabra y escuchar su voz. Suplicamos su dirección, sabiduría, para los quehaceres de este nuevo día y para entender y aplicar sus consejos en el día de hoy. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos sin merecerlo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al sonido de la trompeta final. Lo que encontramos allí en Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo estas palabras a los tesalonicenses? ¿Y por qué han quedado escritas hasta nuestros días? ¿Será que podemos caer en el mismo error de los tesalonicenses? ¿Cuál era ese error? Aquí la lección nos explica un poquito acerca de ello. Los tesalonicenses estaban convencidos de que se concedería vida eterna exclusivamente a quienes permanecieran vivos hasta la segunda venida. Los tesalonicenses creían que la venida del Señor Jesús iba a ocurrir muy pronto, que en tiempo de ellos el Señor Jesús regresaría. Por eso dice que ellos cuidaban a los hermanos, a las familias, a los amigos, para que todos estuviesen sanos y esperar así el regreso de su Señor. Pero ellos miraban cómo sus seres queridos morían, fallecían, y el dolor de ver ese ser querido que no iba a ver
el regreso de su Señor los acongojaba. Miraban, pero sus amados, uno tras otro, les habían sido arrebatados, y con angustia los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida eterna. Los tesalonicenses habían creído parte del mensaje. La otra parte la tenían distorsionada. Por eso fue que el apóstol Pablo corrigió este concepto erróneo. Y leamos qué es lo que el apóstol les dijo, les dejó escrito y nos lo deja hasta nuestros días, para que tampoco nosotros caigamos en el error, sino que comprendamos correctamente la palabra de Dios. Tampoco queremos, dice allí en 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente común que no creía en Dios, para ellos la vida eterna no existía. En otros se convertían o se iban a otros cuerpos, pero el cristiano entiende y cree que tenemos que dormir, morir, esperar el sonido de la trompeta final para volver a la vida. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí hay otra parte que, aunque Pablo la explicó, hay quienes que creen que los que murieron en Jesús allá están con Jesús, están con Él, y que cuando Él regrese por segunda vez va a traerlos a todos. No es así. Entonces, ¿para qué los resucitaría si están con Él? Pero aquí nos dice que el Señor viene, y cuando Él venga por segunda vez a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Sigue diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Recuérdense que los de Tesalónica tenían la creencia de que solamente los vivos verían al Señor en aquel día, que los muertos se les había terminado todo privilegio. Pero vemos aquí: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando los tesalónicos escucharon estas palabras, estos consejos, su alegría para con sus seres queridos volvió, porque aquí les está diciendo
que esos seres queridos van a ser resucitados y podrán ver, así como los que estemos vivos, la segunda venida de nuestro Señor. Porque Él les está diciendo, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. O sea que no son palabras de Pablo, son palabras que Dios le dio a Pablo para que se las diera y quedaran escritas para nosotros. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá una grande multitud de hijos e hijas de Dios que serán levantados del polvo de la tierra a la voz de su Señor. Los llamará a la vida, porque vivieron teniendo a Cristo, descansaron, durmieron teniendo a Cristo. Ahora que Cristo viene, los reclama como suyos y les dice: hijos, vengan fuera, resuciten. Luego nosotros, dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que han sido resucitados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De los dos grupos, de los resucitados, que resucitaron con cuerpos perfectos, saludables, un cuerpo no viejo, sino lleno de vida, cuerpos perfectos, y los que están vivos ser transformados a también con esa misma naturaleza perfecta, lozana. Dice, juntos formarán un solo conjunto, un solo pueblo de redimidos, y ser llevados a recibir al Señor allá en el aire. Por tanto, versículo 18, por tanto, teniendo esta verdad, creyendo esta verdad, ya no teniendo esa tristeza en el corazón de que los seres queridos que durmieron no lo van a ver, teniendo esta verdad que nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas verdades, con estas palabras. Así es de que Pablo corrigió el concepto que había en los tesalonicenses, que era erróneo. Ahora lo pone sobre la mesa para que lo podamos entender con claridad. Dice la lección, existe una tendencia histórica a leer en la expresión traer a Dios con Jesús a los que durmieron en Él, más de lo que dice el texto. Muchos que aceptan la teoría de la inmortalidad natural del alma sugieren que Cristo en su segunda venida traerá consigo del cielo las almas de los justos muertos que ya están allí con Dios.
para que esas almas puedan reunirse con sus respectivos cuerpos resucitados. Pero eso no lo enseña la palabra de Dios. Pero esta interpretación no armoniza con las enseñanzas generales de Pablo sobre el tema. Luego dice de un teólogo no adventista sobre el verdadero significado de este versículo. ¿Qué dice este teólogo? La razón por la que los cristianos tesalonicenses pueden tener esperanza mientras lloran por los miembros muertos de su iglesia es que Dios los traerá, es decir, resucitará a estos creyentes fallecidos y hará que estén presentes en el regreso de Cristo, de modo que estarán con Jesús. La explicación es que estos creyentes fallecidos no tendrán ningún tipo de desventaja en la parucía de Cristo, sino que estarán con Jesús de tal manera que compartirán por igual con los creyentes vivos la gloria vinculada con su regreso. Así también creemos nosotros. Pero si las almas de los justos muertos ya estuvieran con el Señor en el cielo, el apóstol Pablo no hubiese necesitado mencionar la resurrección final como la esperanza cristiana. Pero como no es como muchos enseñan, los muertos descansan en el sepulcro, ya sea justo o injusto. Allí están los justos a la final trompeta, resucitarán. La esperanza, como dice más adelante, la esperanza en la resurrección final llevó consuelo a los afligidos tesalonicenses. La misma esperanza puede ayudarnos a afrontar con seguridad los dolorosos momentos en los que las frías garras de la muerte nos arrebatan a nuestros seres queridos. Por eso nos dice que tengamos esa esperanza, que cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, ese ser querido que creyó en Jesús, que le esperó, pero que la muerte le vino antes, el Señor la levantará para cuando Él venga, cuando Él esté llegando, ese ser querido esté despierta, esté levantada, con los brazos en alto, diciendo: este es mi Dios, al cual he esperado, y Él me salvará. Mira el consejo del espíritu de profecía, nos dice: cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, no les dijo que irían pronto a reunírsele. Voy a preparar lugar, dice. Eso es lo que les dijo el Señor. Voy a preparar el lugar. Y si yo fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. ¿Cuál es el lugar que Él fue a preparar? Si las moradas ya están. Lo que ha ido a preparar como nuestro sumo sacerdote es nuestro carácter. Todo aquel que se arrepiente y le pide perdón y va siendo transformado, su carácter es el que se transforma. Y eso es lo que Él ha ido allá, con paciencia, con amor, hasta que llegamos nosotros a reconocer que Jesús es el único
el que debe de vivir en nuestras vidas. Y dice, y San Pablo nos dice además, que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y agrega, por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. San Pablo recuerda a sus hermanos la futura venida del Señor, cuando las losas de las tumbas serán rotas y los muertos en Cristo resucitarán para la vida eterna. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 535. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Cuando Cristo venga para reunir consigo a los que han sido fieles, resonará la última trompeta y toda la tierra la oirá. Desde las cumbres de las más altas montañas hasta las más bajas depresiones de las minas más profundas, los muertos justos oirán el sonido de la última trompeta y saldrán de sus tumbas para ser revestidos de inmortalidad y para encontrarse con su Señor. Eso está en Eventos de los Últimos Días, página 281. Todos los justos muertos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida. Los redimidos crecerán hasta la perfecta medida de la raza humana en su gloria primitiva. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojos, a la voz de Dios. Fueron glorificados, ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Santos ángeles llevan a niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo se reúnen para no separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En su segunda venida, todos los preciosos muertos, desde el justo Abel hasta el último santo que muera, serán despertados a la vida gloriosa e inmortal. Eso está en La Fe por la cual vivo, página 185. Así que, mis queridos hermanos, tenemos la esperanza. Estemos entre los vivos o muramos antes de que el Señor venga, la promesa es que perseveremos en Jesús. No importa si Él me manda a descansar, le veré. Como dijo el siervo Job, con mis propios ojos le veré. Así es también para con usted y para conmigo, que si morimos antes, Él nos levantará, para que le demos la bienvenida y podamos ir con Él a morar en las mansiones eternas. Pero para ello, hermanos, perseveremos hasta el final, y el que persevere hasta el final, ¿qué dice la palabra? Este será salvo. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad.
y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.